Se vivió un ejemplo de cómo la iglesia de Bergoglio está matrimoniada con el mundo y se presta a estas escenas. Ese amor que todo puede, dime, ¿qué tiene de malo? Dime quién sería nadie para tratar de juzgarlo. Si es así como lo sienten, ¿por qué habrían de negarlo? Amor que no pasa nunca, amor de Dios por salvarnos, amor que todo disculpa, amor en Dios confiado, amor que nos hace libres, no encierra a nadie en armarios. No vale. Pues eso mismo es lo que hace esta gente. Inocula, la serpiente inocula el veneno. Y para que uno muera por la picadura de la serpiente, si tenemos 5 litros de sangre, no hace falta que te metan 20 litros de veneno. Con una pequeña cantidad de veneno que circule por tu torrente sanguíneo ya vas a morir. Pues eso hacen. Bueno, Agustín, yo desde luego lo que he visto en este pregón, que ha sido horrorosamente peligroso, la gente ha picado el anzuelo una vez más, la gente ya está hipnotizada por esta iglesia liderada por Bergoglio, que está arrastrando a todos a teñirnos de gran apostasía, de gran ramera, es lo que quieren, teñir a la iglesia de la gran ramera. Todo el que siga en comunión con Bergoglio hacia eso se va a convertir. Pues yo lo que veo más peligroso es esa mezcla de verdad con mentira y de confusión, de no explicar bien las cosas, porque tú fíjate que al principio de su discurso hablaba de la transustanciación, o sea, cosas que son verdaderas y que son parte importantísima de nuestra fe, pero la pobre ingenua de esta mujer pues no es consciente de que es el propio Bergoglio el enemigo de la transustanciación, el que va a hacer todo lo posible por acabar con ella. No es consciente. Y además esta mujer tergiversa el lenguaje. Una frase literal que dijo, refiriéndose a esta pareja de jóvenes, encima jóvenes, adolescentes, dijo: el amor que nos hace libres no encierra a nadie en armarios. Vamos a ver, eso no es amor, no te hace libre, te hace esclavo del pecado. Lo que te hace libre es vivir en la gracia de Dios. Y Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Decimos, eso lo decimos en cada presentación, pero es que hoy con mucho más interés y con mucha más actualidad, porque estamos celebrando la solemnidad del santo patriarca de nuestra iglesia, San José, purísimo, castísimo, el esposo que Dios tenía reservado para Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa de Umbe. Un ejemplo de castidad, un ejemplo de virtud. El justo por excelencia es San José, el santo más grande de todos los santos después de la Santísima Virgen María. No vamos a hablar exclusivamente de San José, pero sí fundamentalmente de él, porque él viene a ayudarnos en este momento de la historia en el cual se eleva a la máxima potencia, la impureza, el pecado como si fuera algo bueno. Lo malo, ya el profeta Isaías nos lo advirtió, a lo malo lo llamarán bueno, a lo bueno lo llamarán malo. A la luz tinieblas, a las tinieblas luz. Y San José viene para darnos ejemplo, porque en los evangelios no escuchamos ninguna palabra de él, pero con su ejemplo virtuosísimo nos pone a todos en nuestro sitio y viene, como digo, a ser luz en medio de estas tinieblas. En estos días que además hemos tenido un ejemplo impresionante, ¿verdad, Agustín Aranda? ¿Cuál ha sido el ejemplo que hemos tenido de la iglesia bergogliana? muy buenas tardes. Pues hoy día grande, solemnidad de San José, y en este patronazgo que celebramos hoy fue el Papa Pío IX en 1870 quien declaró a San José patrón de la Iglesia Universal.
Acudimos a él, pedimos su protección para que nos libre de todas las asechanzas del maligno y en concreto hoy vamos a hablar más especialmente de la protección que necesitamos en este mundo impuro contra ese enemigo del alma que es la carne, que la Iglesia del hombre injusto, como lo definió la Santísima Esposa de San José, hombre justo, en Mateo capítulo 1, versículo 19 se le define así, hombre justo a San José, y la Santísima Virgen en el mensaje central de Umbe definió a Bergoglio como hombre injusto. Pues esa palabra y su antítesis nos ayudan a situarnos, la Iglesia y la antiiglesia. Pues resulta que unos andaluces, paisanos nuestros, pues en un pregón de Semana Santa en Jerez de la Frontera han incluido una cuña muy bergogliana exaltando como si fuera algo bueno los pecados de la carne. Y hoy, de la mano de San José, quien nos habla por medio de los doctores de la Iglesia y de la Sagrada Escritura, porque él como patrón de la Iglesia tiene autoridad sobre estos santos que además se han encomendado a él. Pues vamos a ver cómo tenemos que evitar ser engañados, porque este enemigo de la carne arrastra a millones al infierno, es blanqueado bajo un manto de respeto a los demás, de defensa de las minorías, de misericordia, y de esa forma pues se da cabida a este enemigo tan mortal que es perdición y causa de pecado. Es un volver a crucificar a Cristo. Cristo crucificó su carne en el madero, entre otras cosas, para que aquí la gente no viva según la carne, como San Pablo nos enseñó. Vamos a leer luego el fragmento de la carta a los romanos. Bueno, pues hoy vamos a echar mano de toda la artillería, no de la Agenda 2030 que patrocina la antiiglesia, sino de santos, de la Sagrada Escritura, de visiones particulares que almas inocentes han tenido. Habrá quien diga, yo no me lo creo. Bueno, nosotros sí nos lo creemos, porque provienen de inocentes, de mujeres sencillas, puras, de una monja, Olivita de Garagoa. Y finalmente vamos a leer algo del doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, que fue nombrado patrón del clero secular español por Pío XII en 1946. Y ayer un obispo español, en lugar de tomar ejemplo de su patrón, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, pues aplaudió al mundo, aplaudió a los que se burlan de lo que el Señor nos enseñó al crucificar su carne en el Calvario, mientras de forma lacrimógena pues trataban de darnos pena con esas personas supuestamente marginadas, que sufren mucho, que tienen que esconderse, que no son comprendidas, que viven un amor que por supuesto no es amor puro, inocente, de eso nada. Bueno, pues San José nos va a ayudar a desmontar todas estas mentiras, porque él es el terror de los demonios. Los demonios tiemblan al pronunciar el nombre de San José, y en concreto el demonio Asmodeo, el demonio de la lujuria, de la carnalidad, de esta iglesia de la mafia rosa pro-homosexualista, pues va a ser expulsado para aquellos que quieran entablar la batalla. Claro, quien no quiera, quien quiera el autoengaño, escuchará a la serpiente, escuchará a la iglesia de la falsa inclusión del todos, todos, todos de Bergoglio, que precisamente la pregonera aludió a la pasada Jornada Mundial de la Juventud para vender su discurso. Antes de proseguir, tenemos que decir que en general nosotros no vamos a seguir, como ya dijimos en su momento, siendo portavoces de las maldades de la iglesia bergogliana, ni siquiera para combatirlas, porque esto es muy cansado. Esto me recuerda a mí a los juegos estos de los marcianitos, matas uno y aparecen 20, y resulta que lo que tenemos que hacer, como ya dijimos en septiembre, es irnos recogiendo, irnos centrando en la parusía, de la mano de la Santísima Virgen. Lo que sucede es que hoy, que teníamos pensado hacer un programa para honrar a nuestro padre espiritual, San José, pues
ha surgido esta noticia. Es que últimamente nosotros tenemos que ir dando a conocer nuestra opinión en relación a asuntos que van surgiendo que no nos esperamos, como por ejemplo la publicidad que le dan a la falsa Virgen de Satán U2, de la mano del obispo Strickland, que fue noticia, lo que ha sucedido con el programa de los sacerdotes autocensurados o que no han querido plantarles cara a los obispos y han echado el telón en la sacristía de la Vendée. También ha sido noticia recientemente, una noticia feliz, lo que hemos conocido por medio del padre Foster en la misión de la Misericordia en Texas. Bueno, vamos saliendo al paso de esas noticias que no nos esperamos, que no estaban en el guión. Pero en general ya hemos dicho que no vamos a ir comentando todas las tropelías de la página vaticana y de lo que diga Bergoglio. Así es, Agustín. Nosotros no vamos a convertir nuestro canal en un escaparate para las bergogliadas, para el misterio de iniquidad, en absoluto, porque si así fuera, tendríamos que estar todos los días, pero absolutamente todos los días, bueno, con programas larguísimos, con muchas noticias comentándola, con todas las barbaridades, abusos, herejías y cosas horribles que vemos. Lo que pasa que, bueno, este pregón, no como dice la palabra de Dios, pregón o como dice la liturgia mejor de la Iglesia, es pregón tan glorioso. No, esto no ha sido un pregón glorioso, esto ha sido un pregón infernal. Un pregón infernal, ¿por qué? Porque manifiesta lo que es la realidad de este misterio de iniquidad que se está revelando ante nuestros ojos, que mezcla la verdad con la mentira y que mezcla el espíritu de Bergoglio, que es el de la confusión y el de hagan lío, confirmar en el error, en la confusión y en el pecado. Esas imágenes, Agustín, ¿qué te parece? Viendo cómo todo el mundo aplaudía al finalizar ese alegato, como fijaos cómo lo define Infocatólica, titula Infocatólica, apela a la JMJ de Lisboa para validar el amor, este es el engaño, le llama amor a lo que no es amor, el amor entre dos varones adolescentes. Y el pregón, y el titular en sí es el siguiente: el pregón de Semana Santa en Jerez se convierte en un alegato del amor entre homosexuales y divorciados rejuntaos. Rejuntaos son los que viven en concubinato. Es una expresión de esta parte de España. Bueno, pues, Agustín, ver a la gente aplaudiendo este alegato de este falso amor, de esto que es el pecado que está condenado por la Iglesia, no porque la Iglesia sea una madrastra que le gusta tener a la gente condenada, sino es que el pecado hay que condenarlo. ¿No? ¿O de qué estamos hablando? Ver a la gente aplaudiendo este alegato, ver a un obispo aplaudiendo, todo tan contento. Esto ya es un cuadro que define muy bien la realidad que estamos viviendo con la gran apostasía revelándose ante nuestros ojos con todo descaro. Sí, es que ayer se vivió un ejemplo de cómo la iglesia de Bergoglio está matrimoniada con el mundo y se presta a estas escenas. En el Salmo 1 se habla de la reunión de los cínicos. La palabra cínico, la he buscado en el diccionario. Lee la palabra cínico y yo ahora te termino de leer la introducción que hacía Infocatólica sobre este acontecimiento para que la gente se sitúe bien. El cinismo hace referencia a la desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones vituperables. O, en segundo lugar, a la imprudencia, obscenidad descarada. Pues ayer este obispo bergogliano participó de la reunión de los cínicos, cosa que no recomienda el Salmo número 1. El Salmo número 1, brevemente, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Continúa el Salmo: no así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Pues ayer vimos una representación de hombres injustos. ¿Por qué? Porque aplaudieron algo que hace sufrir a Cristo, porque Cristo no vino al mundo para que se le llame amor a lo que es pecado. Y ayer ese obispo perdió la oportunidad de su vida para, en lugar de aplaudir, hacer un gesto de desaprobación con la mano, negando, levantarse e irse. Claro, la prensa local lo hubiera linchado, pero hubiera
dado la cara por Cristo. En lugar de eso, se quedó sentado aplaudiendo. ¿Qué tiene usted que aplaudir, señor obispo? Es que, ¿cómo no van a ser verdad los mensajes de Umbe y los dados en Texas? Los obispos sois los que actuáis así peores que los demonios, porque estáis traicionando a Cristo, estáis pisoteando su sangre, estáis perdiendo ovejas por congraciaros y haceros amiguetes del mundo. Sois perros mudos, traidores y cobardes. Que además confirman, como decimos, confirman en el error, en la confusión y en el pecado. Son curas seguidores no de Cristo, seguidores de Bergoglio, que es muy diferente. Sirven a Bergoglio, no sirven a Cristo en el Evangelio, sirven al antievangelio, ese que decía todo muy fuerte, muy firme, Monseñor Strickland, recordando Gálatas, sea anatema, pero luego a la hora de la verdad ese anatema no se lo aplica al principal causante, que es Jorge Mario Bergoglio. Pues fíjate cómo titula en el primer párrafo, o cómo lo cuenta Infocatólica, dice: Eulalia Prieto Enríquez, cofrade de la Estrella y Jesús Nazareno, fue la encargada de dar el pregón de la Semana Santa en Jerez y aprovechó la ocasión para, citando al mal llamado Papa Francisco, celebrar que la Iglesia ya acepta el amor entre homosexuales y adúlteros, lo que le valió una ovación del público presente y el aplauso del obispo Monseñor José Rico Pavés. Lala Prieto describió poéticamente el inicio del amor entre dos adolescentes del mismo sexo, uno de los cuales fue a la JMJ de Lisboa y vio aprobado su amor por el Papa. Agustín, ¿qué te parece llamar amor a lo que es pecado? Es entrar en el juego del mundo, obviamente. Es una cosa diabólica lo que estamos viendo. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Llamar bien al mal, mal al bien, blanco a lo negro y negro a lo blanco. El Verbo encarnado no admite en su reunión a nadie que mienta y tergiverse la enseñanza que él y su Iglesia y la tercera persona de la Santísima Trinidad desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, nos han enseñado. Bueno, el Señor, él expresamente no nombró a los homosexuales, a los adúlteros sí, pero a los homosexuales no. Yo creo que el Señor, como es tan misericordioso, si hubiera nombrado a los homosexuales, seguramente eso hubiera sido usado como munición para acribillarlos a lo largo de 20 siglos. No hacía falta. En la Biblia ya está condenado de sobra lo que es el pecado de la homosexualidad. Pero el Señor elevó el listón. En el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados los limpios de corazón. En el Levítico, capítulo 18, se condena expresamente la homosexualidad y el Señor no vino a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento. San Pablo, en Romanos, nos habló de esa lucha entre la carne y el espíritu que luego vamos a leer. Y en Corintios también San Pablo dijo que los afeminados, los que practican la homosexualidad voluntariamente, no la persona que tiene esa tendencia y lucha, esa es bendecida por el Señor. Yo recuerdo al padre Jorge Loring, ese gran jesuita a quien Dios se llevó de este mundo en el año 2013, yo pienso que entre otras cosas para que no le diera un infarto y no conociera los años de Bergoglio. Decía: si un homosexual se domina, a los altares, a los altares. Claro que sí, son nuestros hermanos. Hay ejemplos excelentes como el de Frank Orvich, un amigo nuestro que ha tenido una historia de conversión, de lucha, de superación, y ahora él es un ejemplo para todos aquellos que quieren romper con ese mundo de vicio y carnalidad abominable. Bueno, pues... Sí, Agustín, hablabas de la carta a los romanos. Leamos lo que dice la carta a los romanos en el capítulo 1, que es muy reconocido ese párrafo, es muy claro, ¿verdad? Dice así: por esto Dios, al jactarse de sabios, dice que se jactaron de sabios, dieron culto a la criatura por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, pues por una parte sus mujeres cambiaron las relaciones naturales del sexo por otras contra la naturaleza. Por otra, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad, hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben,
están llenos de injusticia, etcétera, etcétera. Están llenos de injusticia. Es que esta iglesia bergogliana está liderada por el injusto, así definido por la Virgen. Lo has dicho antes y no serán suficientes las veces que lo recordemos, que es Bergoglio el injusto el que está llevando toda esta injusticia, está arrastrando a la injusticia. Pierde almas y es una máquina de arrojar curas al infierno, como ya sabemos por las apariciones de la Virgen pura y dolorosa. Más adelante, en la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 7, San Pablo da una clase magistral que supera a cualquier análisis psicológico de hoy día, inclusivo, y es que, queramos o no, nuestra carne viene tocada por el demonio de serie. Es un material patético, porque por ella misma, quien viva según la carne va a perecer. Voy a leer estos versículos de San Pablo del capítulo 7 para que entiendan por qué decimos lo que decimos, porque ya San Pablo lo explicó mejor que nadie. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario, el mal que detesto. Ahora bien, al no querer lo que hago, reconozco que la ley es buena, y en realidad no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Ya sé que el bien no reside en mí, en lo que de mí es carnal. Está en mi alcance querer el bien, pero no realizarlo. Y de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y continúa. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que habita en mí, que viene inherente, a ver si nos enteramos, que viene de serie, que si no ponemos esa lucha ascética y no nos unimos a la gracia de Dios, no vamos a poder. Descubro, dice San Pablo, entonces en mí mismo esta estructura. Atentos a lo que constata San Pablo. Queriendo hacer el bien, me sale al paso el mal. En lo íntimo de mi ser, me complazco en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que está luchando contra la ley de mi espíritu y que hace de mí un prisionero sometido a este imperio del pecado que está en mis miembros. ¡Ay, desdichado de mí! ¿Quién me librará de mi condición presente, que no es más que muerte? En verdad podemos dar gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. En conclusión, yo en mi razón me someto a la ley de Dios, pero por lo que de mí es carnal, sirvo a la ley del pecado. Ya San Pablo constató que hay una contradicción, una relación imposible de aunar si no es con la gracia de Dios. Y tratar de armonizar según los criterios del mundo, de las leyes o de un papa injusto, tratar de armonizar eso es un suicidio, es como tratar de mezclar a Dios con el pecado. Eso es muy modernista. Los modernistas lo mezclan todo. Natural, sobrenatural. Dios, creación. Pecado, gracia. Eso es horrible porque sería como introducir en un buen texto alguna herejía. Ya lo dijo León XIII. Eso no vale, se contamina. En un vaso de agua pura no puedes echar un chorrito de veneno porque si te lo bebes te vas a morir. Aunque la mayor parte del agua sea pura, ¿verdad? Pero no vale. Pues eso mismo es lo que hace esta gente. Inocula, la serpiente inocula el veneno. Y para que uno muera por la picadura de la serpiente, si tenemos 5 litros de sangre, no hace falta que te metan 20 litros de veneno. Con una pequeña cantidad de veneno que circule por tu torrente sanguíneo ya vas a morir. Pues eso hacen. Bueno, Agustín, yo desde luego lo que he visto en este pregón, que ha sido horrorosamente peligroso, la gente ha picado el anzuelo una vez más, la gente ya está hipnotizada por esta iglesia liderada por Bergoglio, que está arrastrando a todos a teñirnos de gran apostasía, de gran ramera, es lo que quieren, teñir a la iglesia de la gran ramera. Todo el que siga en comunión con Bergoglio hacia eso se va a convertir. Pues yo lo que veo más peligroso es esa mezcla de verdad con mentira y de confusión, de no explicar bien las cosas, porque tú fíjate que al principio de su discurso hablaba de la transustanciación, o sea, cosas que son verdaderas y que son parte importantísima de nuestra fe, pero la pobre ingenua de esta mujer pues no es consciente de que es el propio Bergoglio el enemigo de la transustanciación, el que va a hacer todo lo posible por acabar con ella. No es consciente. Y además esta mujer tergiversa el lenguaje. Una frase literal que dijo,
refiriéndose a esta pareja de jóvenes, encima jóvenes, adolescentes, dijo: el amor que nos hace libres no encierra a nadie en armarios. Vamos a ver, eso no es amor, no te hace libre, te hace esclavo del pecado. Lo que te hace libre es vivir en la gracia de Dios. Y es que se cuenta al revés, es la mentira, el uso del lenguaje para engañar y confundir, ofrecer la puerta ancha, el todo vale, y siempre acudiendo a la misericordia, por supuesto sin justicia. Nuestro Señor, ya en Mateo, capítulo 5, versículo 28, hizo alusión al 9º mandamiento. Y dijo que quien mire a una mujer deseándola, ya pecó, ya cometió adulterio en su corazón. Y si nos paramos a pensar, eso es lo menos que se despacha, porque mirar a una mujer, en el caso de un hombre, que esté de muy buen ver y que la imaginación se te vaya y te complazcas en esos pensamientos, es algo que es fácil que suceda, ¿verdad? Bueno, pues eso es pecado mortal. Y eso es mucho más leve que no un contacto carnal consentido homosexual, que es lo que están blanqueando y justificando esta gente. Sí, es un concepto además totalmente errado de lo que es el amor, de lo que es la libertad. Es un mezclarlo todo, es tener los conceptos totalmente confundidos. Es que eso es para escucharlo y para leer. Yo, vamos, no os recomiendo que lo hagáis como un ejercicio para aprender a entender estas confusiones que hacen pues, la Iglesia bergogliana y sus seguidores. Pues esta señora se ha convertido en un paradigma, en un ejemplo de lo que es esta Iglesia bergogliana, de la confusión, del engaño, de las medias verdades, del todo vale, del mezclarlo todo como si con cosas que suenan bien pero que son engañosas y que desde luego en la cabeza y en el corazón de personas sin formación son una auténtica bomba de relojería. En fin, la gente hoy en día, Agustín, hemos dicho que, como dice la palabra de Dios, el hombre perece por falta de conocimiento. ¿Qué me dirás con estas dosis de confusión tan grande que esparcen? Sí, hay una falta de formación doctrinal muy elevada, eso es patente. También habló de los que viven arrejuntados, es decir, los que o viven en adulterio o en concubinato, o vaya usted a saber, porque ya hay combinaciones de todo tipo, con amor libre. Exactamente, pero el caso es que a todo esto lo llama amor y libertad. Sí, la libertad, lo que están haciendo es entregársela al demonio, que es quien adquiere derechos sobre ellos, porque la libertad de los hijos de Dios que viven en gracia la están despreciando. Están entregando, su libertad se la están entregando al demonio. A ver, es que esto es una guerra espiritual. Y en una guerra hay un código jurídico. Si tú incumples ese código y resulta que te pasas con el enemigo, pues entonces ya el enemigo cobra derechos sobre ti, si estás en su bando. Así es, Agustín, lo dice la carta de San Juan. El evangelista dice que quienes pecan pertenecen al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Así lo dice. Luego en la segunda parte añade San Juan para darnos esperanza, pero el Hijo de Dios ha venido, se ha hecho hombre para darnos la posibilidad de vencer, para darnos la gracia. Pero claro, esta falsa iglesia bergogliana, la gracia la tira al cubo de la basura, porque dice que todos hagan lo que quieran, ¿no? Porque, bueno, que como Dios te ha hecho así, te quiere así, y bueno, y todo vale. Y observa el contraste entre los arrejuntados de los que esta mujer ayer hizo una defensa con la mujer adúltera a la que tendieron una trampa seguramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, el Evangelio de ayer, lunes. Esa mujer sintió miedo, sintió vergüenza. Eso ya mueve hacia el arrepentimiento. Obtuvo misericordia, porque el Señor, que conoce los corazones, pues diría, bastante está pagando ya por lo que ha hecho, porque habría que imaginarse la escena. Arrancarían a esa mujer del domicilio donde estuviera pecando de mala manera, una turba de fariseos embravecidos para llevarla delante del Galileo, a ver si el Galileo decía que se cumpliera la ley de Moisés y la lapidaran. Menudo trago el de la mujer, y que la vio todo el pueblo. O sea, esa mujer no estaba orgullosa de lo que había hecho.
Y el Señor la perdonó porque en su corazón seguro que ella estaba arrepentida. Y le dijo, anda y en adelante no peques más. No tiene absolutamente nada que ver con la escena de los que viven arrejuntados o en concubinato o en amor libre, que fue la que nos encontramos ayer, que encaja dentro de lo que dice el Papa del Vaticano, si es que de ahí vienen todos los males. Claro, esta mujer cogió la onda el verano pasado de aquí caben todos, 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 y como desgraciadamente en esta época es muy poco probable que nadie en su familia o en su círculo de amigos tenga a alguien o divorciado, o que viva en concubinato, o que practique la homosexualidad, o que simplemente esté entregado a los vicios de la impureza que circulan por internet. Claro, como eso es muy difícil porque es tan accesible y está tan bien visto y tan justificado, pues ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere salir de paladín, de defensa del pobre marginado, que ya no es pobre marginado, si ya los marginados somos los que tratamos de vivir la castidad propia de nuestro Estado. Y entonces, pues claro, se congració esta mujer con la audiencia aplaudió a la mujer y el obispo aplaudió. En fin, ahí entre todos crucificaron un poco más a Cristo en el pregón de Semana Santa. Sí, Agustín, fíjate lo que decía esta mujer. Tengo miedo de lo que pueda pasarnos. Nacimos del mismo sexo, es un amor acusado. Si 2 chicos o 2 chicas son por amor traspasados, lo que decimos siempre, el falso concepto de amor. El amor es Jesucristo y Jesucristo nos ha enseñado que eso no es amor, eso es otra cosa. Dice, si 2 chicos o 2 chicas son por amor traspasados, también saben que serán por la calle señalados y nos dirá la familia que es amor disparatado, que es amor prohibido, que es un amor insensato. Dirán que esto no es de Dios, que no es de sanos y santos. Dirán que solo es un vicio, que es moda, que les da asco de pensar que siendo iguales hasta podamos besarnos. Condenarán lo que somos, pasaremos un calvario. Yo aquí quiero hacer un comentario sobre el Calvario. A ver, en el Calvario, quienes estuvieron junto a la Purísima Virgen María fueron una pecadora arrepentida, María Magdalena, Santa María Magdalena. Una mujer casada, María la de Cleofás, que no vivía como le daba la gana, tenía su marido. Y San Juan, un joven casto, puro y virgen, San Juan Evangelista, que él sí conoció el amor del corazón de Cristo cuando apoyó en la última cena su cabeza en el pecho del Señor. No estaban en el Calvario ninguno de los personajes a quienes esta pregonera defiende. No había fornicarios, no había adúlteros, no había homosexuales. Entonces, no me hable usted de Calvario, porque el verdadero Calvario hay que vivirlo junto a Jesús crucificado, no haciendo lo que nos dé la gana. Así no se está de verdad en el Calvario. La Virgen en un B dice, sufrir no es llorar. Claro que hay gente que tiene sus sufrimientos. Y bueno, cuando llegue la gran tribulación, por supuesto que llorarán y se desesperarán. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento baldío. Es el prolegómeno del rechinar de dientes del infierno. Allí también se sufre mucho, pero ese sufrimiento ya no sirve absolutamente para nada, sino para desesperación. Bueno, Agustín, y ante toda esta situación, que en este pregón hemos visto el ejemplo de lo que la Iglesia está padeciendo, el misterio de iniquidad revelándose ante nosotros, mezclando todo, confundiendo, confirmando, como digo, en el error, en la confusión y en el pecado, con aplausos de un obispo. Ante esta situación, ante este panorama, ¿qué tiene que decir San José? Al cual quiero recordarte, Agustín, que Bergoglio le dedicó un año a San José, como si le importara mucho lo que piensa San José, porque ¿qué dice San José ante todo este panorama? Pues San José, como es el patrón de la Iglesia, ampara a los santos doctores de los que vamos a hablar para que aprendamos. Eso es lo que tiene que decirnos San José. Él predicó con su ejemplo, con su castidad, con su pureza y con su silencio, porque eso fue algo querido por Dios, que no pronunciara ninguna palabra en el Evangelio. El Señor vino, se lo vamos a recordar a esta audiencia que ayer aplaudió, para redimir del pecado a la humanidad. Y habló el Espíritu Santo por medio de los profetas. Y en concreto, Ezequiel nos dijo 3 cosas que hay que tener en cuenta para este final de la Cuaresma y para la Semana Santa.
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esa frase es una coordinada adversativa y la conjunción sino lo que hace es matizar lo que viene antes. Porque si solamente se hubiera quedado en Dios no quiere la muerte del pecador y se acabó, entonces podríamos pensar, ah, vale, y como es Dios, lo va a salvar. Así, ¿no? Como en plan cheque en blanco. No, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, esa es la condición, y viva. Segunda de Ezequiel. Si hicieres penitencia de tus pecados, no me acordaré más de tus maldades. Un condicional. No es, no me acordaré más de tus maldades, hagas lo que hagas. No, es un condicional. Y ahora la tercera. Yo te absuelvo de tus pecados. Vete y no quieras pecar más. Hay un mandato, una exhortación. Pues todo eso ayer lo omitieron. En definitiva, la palabra de Dios en solamente 3 frases pone todo en su sitio, trae luz, claridad en medio de estas tinieblas, sea quizá por eso que Bergoglio pues haya contratado al experto de Google de inteligencia artificial para crear una nueva Biblia, como decía el otro. A nosotros no nos hace falta que nos escriban ninguna nueva Biblia, ya está escrita. Lo que sí tenemos que hacer es aprender de los doctores de la Iglesia. Vamos a nombrar a 4 hoy, que los 4 enseñaron profusamente sobre ese enemigo incansable, constante, que es la carne, la carnalidad. San Alfonso María de Ligorio, San Juan de Ávila, San Pedro Canisio y San Francisco de Sales. Menudo cuarteto. San Francisco de Sales, además, fue el director espiritual de Santa Juana de Chantal. Santa Juana de Chantal quedó viuda a los 29 años, tuvo 6 hijos y 6 años después entró en un convento cuando los hijos ya eran un poquito más mayores. Y ella, pues, tenía tentaciones de la carne, claro, y luchaba mucho. Además, era una mujer, bueno, que ella se metió a monja en parte porque quedó viuda, lógicamente, ¿no? Y el Señor, pues, tenía previsto para ella que fundara la comunidad de las salesas, bueno. Y San Francisco de Sales, un santo doctor de la Iglesia, pues cuenta que claro que sí, hay que luchar, pero fue santa, Santa Juana de Chantal. O sea, que nadie piense, bueno, es que claro, como era monja, como resulta que era otra época, no, que eso siempre ha existido. La tentación de la carne siempre ha estado dentro del ser humano. Lo que pasa es que hoy día no tiene freno. Es como, ha habido pecadores, obispos y cardenales pecadores, sí, pero es que ahora forman una banda, no hay freno. La situación es peor ahora. Y además antes es que, Agustín, antes todos estos pecados graves se tenía muy claro, había una conciencia de pecado. Es que ahora han conseguido inocular en la mente y en los corazones, hasta de los obispos, que está todo muy bien, que no hay ningún problema. Pues sí, vamos a sacar toda la artillería de la mano de San José para demostrar por qué están en un gravísimo error y se están condenando ellos y aquellos a quienes confirman en el error, confirman en el pecado, y los peores, los curas, porque que ayer a la pregonera la aplaudieran los políticos, pues para eso son políticos, pero ¿desde cuándo la Iglesia y la política tienen que formar una unidad? La Iglesia, señor obispo, le recordamos que es sobrenatural, fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera, y no puede mezclarse y fornicar con el mundo, porque si no se convertirá en la gran ramera del Apocalipsis, que ya la tenemos aquí, de la mano del Papa injusto. Bueno, vamos a citar una revelación privada que tuvo Sor Josefa Menéndez, a quien el Señor la llevó al infierno. Esto no es único de Sor Josefa Menéndez, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús. Ha habido muchas personas, muchos santos que han tenido estas revelaciones. Dijo que en el infierno Sor Josefa Menéndez vio a una niña de 15 años, una adolescente como las que puso la pregonera en el ejemplo, pero estamos hablando del año 1920, cuando no estaba la Agenda 2030, ni había internet. Esto me recuerda a lo de Amelia, la de Fátima, que estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué no habrá hecho Amelia? No lo podemos imaginar. Bueno, una niña de 15 años vio Sor Josefa Menéndez que caía al infierno y maldecía a sus padres por no haberle inculcado el temor de Dios
ni haberle advertido sobre la existencia del infierno. La joven le dijo a Sor Josefa Menéndez que había vivido en pecado, cediendo a los deseos de su cuerpo y pasiones en busca de satisfacción. Pues nada, un siglo después, en la JMJ, todos, al ritmo de la música infernal del padre Guillerme, el pinchadiscos, para el cual tampoco son graves los pecados de la carne. Si es que al final todos se van por la bragueta, es que no falla. No falla porque como no tienen paz, la paz interior que tienen los que están en gracia, eso es un fruto del Espíritu Santo, pues hay una íntima conexión entre la violencia y la lujuria. Hay un altísimo índice de suicidios entre los actores del llamado cine de adultos. Se suicidan porque tienen tal fractura interior. Eso Benedicto, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, ya nos habló de los tipos de amor. El eros, que hay que purificar, el agape, que es el amor de oblación. Claro, si el eros empieza a corromperse, y nada mejor que acudir al libertinaje, a la carnalidad, a la pornografía, pues entonces ya apaga y vámonos, no va a haber un amor de oblación y esa persona va a tener una fractura interna que antes o después le va a pasar factura y muchos terminan desesperados, suicidados o, bueno, por mal camino, eso seguro. Otra vidente, Olivita de Garagoa, tuvo visiones del infierno. Esta Olivita de Garagoa era una humilde campesina colombiana y a finales del siglo pasado, entre otras cosas, dijo que el Señor le había dicho que cuando viéramos 2 papas en Roma, entonces que nos preocupáramos. Bueno, pues ya hemos visto durante una década 2 papas en Roma. Eso lo profetizó en el año 96. Esa sí era verdadera vidente, no como los de ahora. Y ahora ya tenemos un solo papa en Roma, que es el del derrumbamiento, porque en el derrumbamiento solamente habrá uno, como ya sabemos. Ha terminado la segunda treintena, estamos en la niebla de Umbe, y solamente hay un papa que es el causante del derrumbamiento. Bueno, pues esta Olivita vio los castigos del infierno que el Señor le mostraba para los adúlteros, los fornicarios y los que viven en unión libre. Otro grupo, el castigo de los que practicaron actos homosexuales. En el infierno, sí, en el infierno eterno, sufriendo muchísimo. Y no voy a detallar en qué consistían los castigos, porque daría pánico escucharlos. Y el castigo de los obsesionados con el sexo y los que tuvieron contacto carnal con animales. Bueno, no digamos si encima además han abusado de niños. Eso ya no me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues están en el infierno eterno, por los pecados de la carne. Así que, bueno, esto, quien no se lo quiera creer, pues, como decía el padre Jorge Loring, que no existe el infierno, ya te enterarás. En fin, esperemos que rectifiquen y pidan perdón a tiempo, desde la pregonera hasta el alcalde y hasta el obispo. Todos a confesarse de lo que han hecho. Exactamente, ojalá que vayan todos a confesarse, pero claro, si siguen en comunión con Bergoglio, difícilmente se van a confesar. Al contrario, el Bergoglio él mismo dijo que él quería pensar que el infierno estaría vacío. También dijo que a lo mejor de pronto nos vemos en el infierno. Esto lo hemos dicho ya muchas veces. En fin, no queremos convertir, lo hemos dicho al principio, este canal en un escaparate del misterio y iniquidad, pero hoy no teníamos más remedio que acudir a San José, el castísimo esposo, el hombre puro por excelencia que Dios eligió para cuidar a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa, y al Divino Salvador, y tenía que ser un hombre el justo por excelencia para venir aquí a poner orden y concierto frente al injusto por excelencia que es Bergoglio. ¿Tú crees todavía que a estas alturas pueda la gente escandalizarse de que digamos que Bergoglio es el injusto, el papa injusto? Es decir, un personaje que no es papa, obviamente, pero que la Virgen le llama papa para que lo identifiquemos. ¿Alguien se puede escandalizar a estas alturas de que la Virgen le llamara injusto? Bueno, se escandalizará el que se quiera engañar a sí mismo y no quiera atender a los mensajes de la Virgen. Ese pues se escandalizará. Yo quisiera hacer una referencia a la obra de San Juan de Ávila, Audi Filia, el patrón de los curas españoles. Son más de 100 capítulos, una auténtica maravilla, y solamente me gustaría leer el título de los capítulos dedicados a la carne. Son 11 o 12 capítulos, y ya solamente con el título podemos ver lo que este santo doctor nos enseñó. Y además es que se aprecia
que esto es fruto de la oración, del ayuno, del razonamiento, del amar a Cristo, de la adoración eucarística, de la mortificación, de la lectura, de la sabiduría. O sea, esto no es fruto de una vergogliada en la JMJ ni de la Agenda 2030, que para eso no hay que pensar nada. Es que el nivel que tenían aquellos curas estaba muy por encima del paupérrimo nivel que muestran los curas de hoy día. Es que Bueno, es lamentable. San Juan de Ávila es maestro de santos. Tenía varios santos de su época bajo él, como bajo su maestría. Así que, bueno, ¿qué nos dice este gran santo? Bueno, en la obra Audifilia, capítulo 5, sobre el lenguaje de la carne, de cuánto debemos de huir de los regalos de la carne y cómo es peligrosísimo enemigo y de qué medios tenemos que aprovechar para vencerlo. Capítulo 6, de 2 causas de las tentaciones sensuales y qué medio hemos de usar contra ellas cuando nacen de la impugnación del demonio. Capítulo 7, de la gran paz que nuestro Señor da a los que varonilmente pelean contra este enemigo y de lo mucho que conviene huir de familiaridad de mujeres. Capítulo 8. ¿Por qué medio suele engañar el demonio a los hombres espirituales con este enemigo de nuestra carne? Capítulo 9. De que uno de los principales remedios para vencer a este enemigo es el ejercicio de la oración devota y ferviente. Capítulo 10. De otros muchos medios que debemos usar cuando este cruel enemigo nos acomete con los primeros golpes. He extraído 3. Hacer la señal de la Santa Cruz, invocando el nombre de Jesús. Decir, no vendo a Dios tan barato, Señor, más vales tú y más te amo. Y el tercero, bajar al infierno con el pensamiento, que se te van a quitar las ganas de pecar, cuando te veas allí toda la vida. Capítulo 11. De algunas causas por las que se pierde la castidad. Decía, que el demonio te encuentre siempre ocupado, la ociosidad. Capítulo 12. De que Dios suele castigar a los soberbios permitiendo que pierdan la joya de la castidad para humillarlos. Capítulo 13. De otras 2 causas que provocan las miserables caídas de la castidad. Capítulo 14. De cuánto se debe huir de la vana confianza de alcanzar la victoria contra este enemigo solo con trabajo humano. Se debe pedir a Dios la castidad, poniendo por intercesores a los santos y en particular a la Virgen y a su castísimo esposo. En el capítulo anterior, además, él analizó la caída del rey David. Miró por la ventana a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué nos estará mirando hoy por internet? Es que hay que tirar el teléfono a la basura si hace falta. Es un pecado gravísimo la pornografía. Ver imágenes de sexo explícito de forma deliberada es pecado mortal. Así que, ¿cómo no estará el mundo hoy día? Capítulo 15. ¿Cómo reparte el Señor el don de la castidad? Y capítulo 16, de cómo el don de la castidad lo es del alma y también del cuerpo en su parte sensitiva, el goce de la paz. Bueno, pues aquí tienen ustedes entretenimiento. En lugar de leerse el pregón, pónganse a estudiar, por ejemplo, a San Juan de Ávila, que van a aprender muchísimo, porque hay métodos, digamos, esto está estudiado, son buenos consejos, son procedimientos de trabajo, hábitos aconsejables, otros que no. En fin, es que es todo un elenco de recursos el que la Santa Madre Iglesia nos brinda a través del magisterio de sus santos doctores para que los trabajemos y los apliquemos. Y si hacemos eso encomendándonos a San José y a Santa María, lo vamos a lograr, por supuesto, claro que sí. Si no, esto sería una batalla perdida de antemano, pero no lo es. Totalmente de acuerdo, Agustín. Este santo es un maestro de santos, lo hemos dicho, que él recomendaba muchísimo la devoción a San José. Él cuenta una anécdota sobre él, que unos conocidos suyos le comentaron que se habían encontrado por el camino a un señor que les había dicho que tuvieran mucha devoción a San José, y él les dijo, era el mismo San José que se os apareció por el camino, y se quedaron con la boca abierta. Claro, estos santos son otra cosa. Este santo doctor, San Juan de Ávila, maravilloso. ¿Algún otro santo más que nos tenga que enseñar alguna cosa al respecto, Agustín? Sí, por supuesto, San Alfonso María de Ligorio. Escribió el tratado contra los pecados de la carne para combatir el vicio de la impureza, y el demonio, al final de su vida, cuando era ya una pasa mayor, a punto de morirse, esto lo aprendí de Rollo Marín, lo tentó a muerte con pecados contra la carne. A San Alfonso María de Ligorio, sacerdote con 80 años muriéndose. Es que no somos conscientes del poder que puede tener el demonio, porque Dios se lo permite, y de la debilidad de nuestra carne.
como para alegremente, con 15 años encima, cuando las hormonas están disparadas, escuchar a Bergoglio y llamar amor a lo que es camino de perdición. Es que se están condenando muchísimos por esto. Esto es gravísimo. Bueno, es gravísimo también... y los obispos deberían de estar temblando porque son conniventes, están en connivencia con Bergoglio, están dando crédito y confirmando a Bergoglio, al gran engaño y a la gran farsa, al gran anatema. Así que, pues yo no sé si alguno va a reaccionar en algún momento, pero como no reaccione ninguno, la cosecha del demonio va a ser espectacular. Sí, en la película Nefarius, el endemoniado encarcelado decía que hoy día son esclavos sexuales, la mayoría de los que pertenecen a su amo. Es la forma más rápida, la más directa. No hace falta pensar nada, absolutamente. También tenemos que decir que a la carne hay que refrenarla con el ayuno. Y vamos a nombrar, ahora que estamos en Cuaresma, 2 recientes y lamentables ejemplos de cómo 2 obispos, sin ninguna causa justificada a nuestro modo de ver, para congraciarse con el mundo, han eximido del precepto de comer carne los viernes de Cuaresma, yendo contra el derecho canónico, sin causa ninguna. Según el derecho canónico, el punto 87 en su apartado primero se lee lo siguiente: que el obispo diocesano que puede dispensar de las leyes disciplinares habla cuando un obispo puede saltarse la norma, ¿no? En general. Y en concreto, más adelante, digamos, refiriendo esta potestad que tiene el obispo, pero en la relación a la abstinencia de carne en los viernes de Cuaresma, pues eso hay que justificarlo muy bien. O sea, y hay que sustituirlo por otra forma de penitencia, no alegremente. O sea, porque resulta que vamos a citar 2 casos. En el año pasado, el obispo de Bilbao, Monseñor Segura, en lugar de estar haciendo las gestiones para construir la capilla en su diócesis que ha pedido la Virgen pura y dolorosa, eso no lo hace. No mueve un dedo para construirle una capilla a la Virgen, eso no. Pero, ¿qué hizo Monseñor Joseba Segura? Pues para congraciarse con un grupo de personas allí en Bilbao, pues a solicitud de un tal don Juan Goiría, y resulta que habían organizado una comida que incluía carnes para los socios de la sociedad bilbaína el viernes 3 de marzo, ¿no? Entonces, se ve que estos bilbaínos, que además tienen un buen saque, un buen saque significa que comen mucho, ¿no? Tienen fama de comer mucho en el norte. Bueno, pues a alguno se le ocurrió pedirle permiso para poder comer carne el viernes 3 de marzo. Y decían que no podían cambiar la fecha de la comida. Y resulta que el obispo de Bilbao pues los dispensó y les permitió comer carne allí en esa reunión, una reunión que no especifican por qué. Estaban reuniéndose, pero bueno, eso casi es lo de menos. Y digo yo, ¿no podía el señor obispo decir de eso nada? Podéis tomaros un buen bacalao a la vizcaína, una tabla de quesos, una tortilla de patatas, que no les estaba diciendo que no se reunieran y que ayunaran. Pues les dio permiso para tomar carne en una reunión secular, digamos, seglar, o sea, que no era nada del otro mundo, no era, por ejemplo, a ver, una boda. Si me hubieran dicho, no, es que era una boda y resulta que el menú ya estaba comprometido, bueno, yo qué sé, aún así. Si alguien resulta que se quiere casar un viernes de Cuaresma e incluir carne en el menú, hombre, mal empezamos, porque eso hay que verlo, ¿no? Es como si alguien, pues no sé, quiere celebrar una fiesta el Viernes Santo. Hombre, pues no es el día para casarse. Y este mismo año, en las Fallas de Valencia, fiesta popular, pero que no es religiosa, las Fallas, pues el obispo de Valencia también ha librado de cumplir con el precepto de la abstinencia de comer carne el pasado viernes, el 15 de marzo, en atención a las fiestas populares que en la ciudad y en numerosas poblaciones de la archidiócesis se celebran en honor del patriarca San José. Encima, en honor de San José. Bueno, ¿no podría haber dicho el obispo de Valencia, don Enrique Benavent, el pasado viernes? A ver, pues no os doy permiso. Os tomáis una paella de marisco, que además en Valencia hacen unas paellas riquísimas. Pues no, ya se plegó y ya les dio permiso para comer carne, sin ningún motivo justificado, porque eran las fiestas populares.
Es que, claro, con este tipo de guerreros, de paladines de la ortodoxia, ¿a dónde vamos? Es que así está el nivel, ¿no? Unos aplauden a la pregonera, otros dan permiso para comer carne sin motivo ninguno. El ayuno es muy importante. El ayuno refrena las pasiones de la carne. Si una persona se entrega a los manjares en exceso, terminará como Martín Lutero. Martín Lutero fue de las personas más soberbias y más glotonas y más lujuriosas de la historia. Murió, por si alguien no lo sabe, después de atiborrarse en una cena y, como era tan lujurioso, él se ahorcó. Los protestantes lo niegan, dicen que murió de fuerte natural. Es verdad que eso no está muy claro, pero se ahorcó la festividad de la cátedra de San Pedro a la antihora, a las 3 de la madrugada. O sea, ¿qué muerte tuvo? Después de ponerse morado de cenar, iría también pasado de beber vino o de lo que fuera. Y claro, el demonio dijo, ya te vienes conmigo, ya has hecho el trabajo a mi favor y ahora es tu hora. Es tu hora. Y está en el infierno. Ha habido una visión que ha visto a Martín Lutero eternamente arrodillado, si quieres la podemos contar, pero que está en el infierno, seguro. Sí, te refieres al homenajeado por Bergoglio, ¿verdad? Con estatua incluida y con vítores y puesto como ejemplo de testigo del Evangelio. Estos son los testigos del antievangelio. Eso es que se le olvida, porque Bergoglio te dice, es testigo del Evangelio, en vez de decir testigo del antievangelio, que eso ya sí sería la verdad. Esos son los testigos de Bergoglio de su antievangelio. Martín Lutero se jactaba de corromper a monjas, de volverlas lujuriosas. Y él decía, peca y peca fuertemente, pero cree más fuertemente aún. Y de esa manera, claro, ofrecía la puerta ancha. Cada protestante es un papa de sí mismo. Con el libre examen, ellos piensan que por la fe se van a salvar. Además, esconden, por ejemplo, la carta de Santiago, fe con obras. Esa la omiten de las Biblias protestantes. Y bueno, pues han llevado a muchísimos al infierno y a la condenación. Porque no son comedidos, porque no son conscientes de que llevamos al enemigo dentro. La carne, pues, tiende a lo que tiende. Y si no le ponemos freno, por nosotros mismos es imposible. O sea, alguien a lo mejor un día, bueno, podrá hacer ayuno por cuenta propia, un día, porque haga una apuesta con alguien, en fin. Pero de forma sostenida, esto no va a ser un superhéroe. Porque si no, los sacerdotes no podrían ser castos. Ni siquiera los casados lo tenemos fácil. Los casados también tenemos que pedir la gracia para vivir la sexualidad conforme a lo que Dios pide de nosotros. Dios no nos ha dado un esposo ni una esposa para que hagamos lo que se nos ocurra con el cuerpo de nuestro cónyuge, porque esa unión está bendecida por Dios. Entonces tiene que ser una unión unida por el sacramento, con amor conyugal, abierta a la vida, con respeto, mirando a Dios en la pareja, no dejando que pasen los días sin asombrarte de lo guapa, de lo simpática que es tu mujer. Eso hay que trabajarlo todos los días. Y si uno hace eso, no necesita absolutamente nada. Pero si uno no hace eso, ya da igual que sea casado, sacerdote, soltero, viudo. Si uno no lucha, va a caer en las tentaciones de la carne. Es cuestión de tiempo. Sí. Hombre, habrá luego personas que tengan más debilidad, otras serán más fuertes. Bueno, cada uno será cada uno. Pero en general, nadie está libre, ¿eh? Nadie está libre de las 3 concupiscencias. El Concilio de Trento ya lo dijo, que nadie se libra de las 3 concupiscencias hasta el final de su vida. Si bien es verdad que con la gracia de Dios se pueden mantener a raya, como si fuera un quemador piloto con una llamita muy pequeña, que nunca se extingue. Y como nunca se extingue, no podemos arrimarle combustible, porque entonces va a prender la llama. Bueno, en definitiva, para terminar este programa, no sé si tienes muchas más cosas que quieras decir, pero ante un mundo hipersexualizado que te vende que el pecado es amor, al pecado lo llama amor y que llama libertad a lo que es esclavitud y que todo eso es bendecido hasta con la presencia de un obispo, todo eso es aplaudido con la presencia de un obispo en comunión, eso sí, con Bergoglio. Este es el gran problema, porque al estar en comunión con Bergoglio no puede hacer otra cosa más que bendecir el pecado. Pues, ¿qué podemos decir para concluir? Pues podemos decir que hay que acudir a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Pues lo que la Iglesia ha enseñado toda la vida. La oración, propio de la Cuaresma, ¿qué es? El ayuno, la limosna, encomendarse a los santos.
bueno, pues apartarse de actividades que no conducen a la guarda de la virtud, películas, música, excesiva familiaridad con personas, como nos dice San Juan de Ávila. Hay un detalle en el Evangelio de San Juan, en la conversación entre el Señor y la samaritana en el pozo, y dice que sus discípulos se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, a solas. No era frecuente eso. Esto va para los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que guardarse mucho. Bueno, y las personas casadas, por supuesto, también. Y bueno, y también los solteros. Es que el exceso de confianza, el compadreo, es peligrosísimo, porque por ahí se abre una rendija y por ahí cae uno. Yo conocí una vez un sacerdote que hizo una cosa excelente. El hombre estaba cansado y no tenía coche. Y una mujer que estaba separada se ofreció a llevarlo a su domicilio y él renunció a ese ofrecimiento, dijo que tenía que rezar el rosario, que lo iba a rezar mientras caminaba. Perfecto. Y como yo tengo mucha confianza con ese sacerdote, yo luego le pregunté, oye, ¿era verdad eso del rosario? Y dice, bueno, sí, aproveché para seguir rezando otro rosario más, pero yo es que no me monto en el coche con una mujer. No, hombre, a ver, si tuviera que ir a 400 kilómetros si fuera una cosa urgente y no le quedara más remedio, pues sí lo hubiera hecho, supongo, ¿no? O si tuviera mucha urgencia por ir a asistir a un moribundo para administrarle la extrema unción, entonces sí, ¿no? Pero en condiciones normales, ese sacerdote hizo bien, porque además la mujer iba vestida de forma provocativa. A ver, seguramente no hubiera pasado absolutamente nada, pero hizo bien en evitar la ocasión. ¿Qué pinta un cura metido en un coche con una mujer que va así vestida, que está separada? No tiene por qué hacer eso. Incluso San Juan de Ávila da consejos para los directores espirituales en relación a las mujeres. O sea, que también hay que saber llevar la dirección espiritual con la mujer. La Iglesia, como es madre y maestra, por eso tiene la rejilla en el confesionario, para que cierto tipo de pecados carnales, que a la mujer es normal que le dé más vergüenza, porque a fin de cuentas el sacerdote es un hombre. Pues bueno, para que el demonio no la enmudezca, por eso se pone la rejilla. Sí, pero ya sabes que eso también ha pasado de moda. Como decía Bergoglio, gracias a Dios ya no hay sotanas, ya no se usan las sotanas, gracias a Dios, pensará él también, ya no existe la rejilla o la falsa iglesia o el modernismo, llámalo X. En fin, en definitiva, que o luchamos o somos arrastrados. Esto se trata de ir contra corriente y ya la corriente, para poder discernir lo bueno, lo santo, la voluntad de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, hay que ir contra la corriente del mundo y hoy nos encontramos con una iglesia matrimoniada con el mundo, con el espíritu del mundo. Así que imagínate qué fácil es entonces que la carne pues haga lo que quiera. Pues sí, porque además luego se crean unos hábitos. A ver, los pensamientos inducen actos. Los actos repetidos crean hábitos y es muy difícil salir de los hábitos. O sea que el cuerpo es muy tirano. Como uno lo acostumbre al placer, salir de ahí, por eso los santos se han mortificado, han ayunado, han dormido en el suelo, han hecho penitencias. Por eso están las estaciones de penitencia en Semana Santa, ¿no? Claro, habrá algunos que se lo tomen aquello como, no sé, una actividad más, pero realmente son estaciones de penitencia, mortificando la carne, estando de pie muchas horas. Y claro que sí hay que, como decía esta pregonera, pues rezar debajo del peso, llevando esa carga que hiende en los hombros, pasando calor, sueño, por supuesto, pero eso tiene que servir para que luego la vida que el penitente o el cofrade lleve sea acorde con lo que se está representando. Si no, no vale para nada, porque si luego vas a salir de allí, de llevar a la Macarena en Sevilla 14 horas y a tu primo que es homosexual le vas a decir que está muy bien eso de que venga con el novio y que Dios los quiere mucho, yo qué sé, por decir algo, pues no, hombre, no. Mira, Agustín, vamos a terminar con unas reflexiones de un sacerdote, el padre Landry,
que dice lo siguiente: en contraste con la lujuria, que reduce a otra persona los valores del cuerpo o zonas erógenas y que usa a los demás para su propia gratificación emocional o física, la castidad es el hábito moral que eleva la atracción hacia los demás y las interacciones con ellos hacia la dignidad total de la persona en cuerpo y alma. El padre Landry recordó también a Juan Pablo II con su teología del cuerpo y enseñó que la virtud de la castidad está igualmente ligada a las virtudes de la pureza y la piedad, porque la pureza nos permite ver a Dios en los demás, reconocer un reflejo de la imagen de Dios. La piedad es el hábito que nos ayuda, una vez que recordamos o reconocemos que ninguna persona es un mero mortal, a tratar a esa persona de acuerdo con la imagen del divino dador en ellos. Vinculada a la piedad, la castidad nos ayuda a ver y tratar al otro como un sujeto sagrado en lugar de un objeto sexual. El sacerdote indicó que la castidad está relacionada a 4 virtudes. Atento, Agustín, a ver qué te parece esto que dice este sacerdote. La castidad vinculada a 4 virtudes: dominio propio, amor, pureza y piedad, que nos ayuda a mantener nuestro amor romántico, eros, capaz del amor de la amistad, filia, y del verdadero amor cristiano abnegado, ágape. Sí, Benedicto en su primera carta desarrolló este tipo de amor y nadie está libre de luchar. Yo conocí a un sacerdote que en paz descanse, don Enrique, ya falleció, que contaba unas anécdotas muy buenas, alguna como por ejemplo que una vez, más de una vez, lo echaron a patadas de un domicilio después de darle la unción de enfermos a un moribundo. Ahora ya ha venido el cura, ahora sí que se muere, el cura cenizo. Bueno, y contaba una muy buena, y es que él trataba con jóvenes y le decía a los jóvenes: pues tú eres cura y no puedes estar con mujeres, para provocarlo un poco. Y él decía: y tú tampoco, tú eres soltero. ¿O tú qué pasa? Que tú sí puedes. Y se quedaba el otro. O sea, claro. Totalmente, Agustín. Pues mira, vamos a terminar con las últimas frases de este sacerdote. Dice: vivir castamente no relega a las personas a una vida sin amor, sino que hace posible el amor verdadero mediante la integración del eros consistente con la filia y el ágape. El padre Landry resaltó que San José muestra el tipo de amor casto por excelencia y señaló que, al contrario de como lo muestran las obras de arte, José era ciertamente lo suficientemente joven como para viajar 2 veces por el desierto y ser tectón, es decir, trabajador de la construcción, mucho más que carpintero, uno de los oficios antiguos más exigentes físicamente. Aunque era joven y varonil y vivía con la mujer más virtuosa de todos los tiempos, San José mantuvo su amor por ella más casto, viendo a Dios en María durante su embarazo y más allá, y reverenciándola con amor puro. Finalmente indicó este sacerdote que San José es el modelo de un caballero cristiano que regula y canaliza su amor por su esposa de acuerdo con la vocación y el bien general de esa mujer en lugar de sus propios deseos y necesidades. Terminando entonces ya, Agustín, vinculando a nuestro querido San José con Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa de Umbe, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje sería que hay que amar. Como se ha usado mal la palabra amar, pues vamos a terminar usándola bien. Y para ello, pensemos en esa mujer a quien el Señor defendió y perdonó. María Magdalena, no está muy claro si era la misma a la que entró y enjugó con sus lágrimas los pies del Señor y le ungió los cabellos con perfume. Esa mujer fue muy perdonada porque amó mucho. ¿Amó qué? Amó la verdad, amó a Cristo, se humilló, se arrepintió. Y para eso vino el Señor, para redimirnos del pecado. Y como amó mucho, fue perdonada. Pero, ¿qué tiene que ver? Nada. El amar la palabra de Dios y la puerta estrecha y la cruz a lo que Bergoglio y su iglesia proponen como amor. Eso no es amor. Así que, por favor, distingamos lo que sí es amor y lo que no es amor. Porque los amores mundanos, es que la palabra amor es la más manoseada del mundo del cine y de las canciones. Pero eso no es amor realmente. El amor es el que brota del corazón traspasado de Cristo como fuente de misericordia. Entonces, no perdamos la referencia de lo que es amor. Y la Sagrada Familia es el modelo máximo para todo. Así que si uno pretende otro tipo de modelos de familias o uniones que no tengan nada que ver con la familia que Dios quiso tener para sí, porque, a ver, Jesús tuvo un padre y una madre.
que estaban casados. Así que él no se fue a unirse a otro tipo de comunidades. Bueno, pensemos eso. Que, claro que no, nos quedan a una distancia inalcanzable, porque las gracias y la santidad de José y María, bueno, fue un matrimonio especial, ¿no? El resto de los matrimonios no estamos. Dios no nos pide que seamos un matrimonio josefino, como se llamaba, ¿no? Pero sí nos pide, lo que sí nos pide Dios es que seamos a todos puros de corazón, que tengamos una mirada limpia, que al ser humano, al prójimo, lo veamos siempre con mirada limpia, no con mirada lujuriosa. Y si hay que apartar la mirada, pues se aparta. Yo hace muchísimos años ya, que si voy por la calle y por la acera de enfrente viene una mujer vestida provocativamente, o simplemente que esté muy, en fin, ligera de ropa porque sea verano y haga mucho calor, yo aparto la mirada, no pasa nada, miro para otro lado. Claro, y además, si uno reza a diario el rosario, que no hemos hablado nada del rosario, finalmente tendrá que decantarse: o sigo rezando el rosario en unión a la Virgen pura y dolorosa, y entonces me estaré volviendo cada vez más puro y doloroso con mi colaboración, o si dejo el rosario, pues no tendré esa arma poderosísima y estaré mucho más indefenso para los ataques de todo tipo, incluyendo los de la carne. Entonces, el rosario es un arma poderosísima. Hay que rezar el rosario. Es una maravilla cómo muchos hombres vencen los respetos humanos y rezan el rosario, incluso públicamente. Porque los hombres fuimos más afectados por la bestialidad después de la caída del pecado original, y muchos están hoy presos de la pornografía, de Internet. Y claro que sí, hay que rezar el rosario. Todo el mundo, niños, mayores, consagrados, todo el mundo tiene que rezar el rosario y encomendarse a San José, hoy que es su día, y segurísimo que vamos a tener un amor puro, un amor limpio. Y al enemigo, que nunca podremos desecharlo del todo, de la carne, lo vamos a mantener a raya, ¿no? Entre, como decía el dicho, entre santa y santo, cal y canto. O sea, claro, hay que poner los medios y no acercarse a las ocasiones de peligro, tener las armas espirituales. Y bueno, pues de esa forma no hay problema ninguno. Pues Santa Juana Chantal tenía tentaciones de la carne y está en el cielo. San Alfonso María de Ligorio, lo mismo. El Santo Rey David, lo mismo. Bueno, y mi patrón San Agustín, ¿para qué contar? San Agustín es todo un ejemplo de cómo vivió de forma libertina. Era un mujeriego y se daba cuenta de que eso era una ruina. Y con toda humildad dijo: Señor, es que nadie puede ser casto si tú no se lo concedes, pero hay que pedírtelo. San Agustín es un modelo, un ejemplo. Y su madre, Santa Mónica, rezó mucho. Esas madres que tienen hijos, que andan perdidos, con malas relaciones o con vicios, pues que se encomienden a Santa Mónica de Tagaste también. De acuerdo, Agustín. Y un cuarto enemigo del alma: mundo, demonio, carne y falso magisterio. Que nadie se deje arrastrar por este falso magisterio de la puerta ancha del todos, en una confusión total y absoluta, en una confirmación del pecado, del error y de la mezcla, sin entender las cosas, mezclándolo todo de mala manera, yendo contra la palabra de Dios de mala manera, en fin, un desastre. Bueno, pues que San José nos ayude a todos. Oh, querido San José, ruega por nosotros. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9.
Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.